A ver, muchachos. Vamos a reaccionar a la historia asimismo del mismo canal. Creo que es del mismo canal, ¿no? De Reldi. Ah, muy buen canal, se los recomiendo muchísimo. Me va a suscribir. Muy buen canal, amigo. Muy buen canal, pero me interesa mucho la historia de Antonio Valencia, amigo. Leyenda del Manchester United, leyenda de la Premier. O sea, imagínate si ya de por sí ver jugadores ecuatorianos en Europa hoy en día es algo ya normal. Pero, por ejemplo, Antonio Valencia, Felipe Caicedo, todos ellos, o sea, amigo, cuando jugaba eran realmente el orgullo ecuatoriano porque era muy jodido que un ecuatoriano vaya a jugar en Europa, amigo. Y Antonio Valencia, una locura, amigo. Bueno, evidentemente el Manchester United, jugando de lateral derecho, si no estoy pendejo. Pero bueno, era una máquina, amigo. O sea, tú vas a Manchester y preguntas por Antonio Valencia y te lo reconocen de una, amigo. Desde un pequeño pueblo en Ecuador hasta los estadios más grandes del mundo, Antonio Valencia rompió barreras con puro esfuerzo y corazón. Su historia no es solo de fútbol, es de lucha y perseverancia. Yo también no hubiera sido jugador europeo si no me hubiera dedicado a la fiesta, amigo. Pero si no hubiera estado también en Europa, amigo. La típica, la clásica. Antonio Valencia nació el 4 de agosto de 1985 en Lago Agrio, Wow. una pequeña ciudad en el Amazonas ecuatoriano. Desde niño, ¿En dónde? una pequeña ciudad en el Amazonas ecuatoriano. Nació en el Amazonas. Antonio mostró una pasión desbordante por el fútbol, jugando en las polvorientas canchas de su ciudad. A No los me jodas. 16 años, Ahí en el fue Nacho. descubierto por Scouts de El Nacional, un club con una fuerte tradición de formar jóvenes talentos en Ecuador. Tremendo año, El fútbol amigo. profesional llegó en 2003 y rápidamente se convirtió en una pieza fundamental del equipo. Su velocidad y habilidad era lo que más deslumbraba en Antonio Valencia, lo que llamó la atención de equipos internacionales. No, el Villarreal también, ¿no? En 2005 Valencia dio el gran salto a Europa, fichando por el Villarreal de España. Man, que imagínate tener una camiseta del Villarreal del año 2005 con el nombre de Valencia. Eso debe ser icónico, amigo. Eso debe ser lo más aura del fútbol que debe haber, amigo. Sin embargo, fue en el Wigan Athletic de la Premier League donde encontró su verdadera. Aquí es que empezó a jugar durísimo. Centro por abajo, remate de nadie, el defensivo. Todavía, dele Antonio, dele, papito, dele. Golazo, amigo. Sí somos. En 2009 Antonio Valencia llegó al Manchester United, un gigante del fútbol mundial. Esa foto también era un montón, amigo, de la Premier. Qué locura, amigo. Y la admiración de uno de los clubes más exigentes del mundo. Su fichaje fue recibido con dudas por algunos, pero esas dudas se desvanecieron rápidamente. Espera, algo está sonando. Es el propio micrófono de él. Ganó trofeos, algunos, pero esas dudas Sí, es el propio micrófono de él. No solo ganó trofeos, dominó 2 Premier League, una FA 2 Cup, Premier, una Europa una... League. Hijo de puta, 2 Premier, una FA Cup y una Europa League. Su trayectoria o su habilidad para adaptarse a cualquier rol en el campo. 2 Premier, amigo. Indispensable. Desde extremo derecho hasta lateral. Siempre dio más de lo que se esperaba. Siempre fue más allá. Luchar hasta el final. Nunca rendirse y siempre dar lo mejor de sí. Antonio Valencia no solo fue parte de la historia del... Qué icónico el número 25, amigo. Se convirtió en una leyenda viviente. Qué golazos que metí ese cabrón. Ey, esa música no tiene copyright. Bueno, no, si no estuviera ahí. Aguanta, quiero ver que esa música no tenga copyright, amigo. Tipazo. Fue muy bueno, bro, muy bueno. Es demasiado bueno Antonio Valencia, bro. Para Valencia. Aquí está Valencia. Qué golazo, amigo. Man, qué icónica camiseta que es esta. Acá yo la tengo, ¿ah? Pero cuando era niño, bro, era niño.
Fua, este es Pogba, ¿no? Qué equipazo que tenía el United en esas épocas, amigo. Creo que este es Pogba, sí, 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 sí. Amigo, es que... Nah, es que es una bestia, amigo. Se pase, bro. Es que sabes que los jugadores actuales de Ecuador, amigo, son muy, muy buenos, amigo. Pero así como Antonio Valencia en una época en la que el fútbol era una locura total. O sea, en las épocas en las que bro, el United era literalmente una locura. O sea, creo que el United de Sir Alex Ferguson, amigo. O sea, ese nivel, estamos hablando de ese nivel, amigo. Entonces, yo creo que, o sea, ya entiendo que ahora hay muchos jugadores ecuatorianos en Europa, pero es que lo de Antonio Valencia es a destacar muchísimo más. O sea, un jugador como Antonio Valencia no va a volver, amigo. Es una locura. O sea, que en esas épocas haya habido un jugador tan destacado en la Premier, un defensa tan destacado en el mundo como lo fue Antonio Valencia, amigo, no, es una locura. En 2004, Antonio Valencia debutó en la selección de Ecuador a la edad de 19 años y desde ese momento comenzó a construir su legado como uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol ecuatoriano. Su impacto fue inmediato y pronto se consolidó como un jugador clave para el equipo. Valencia representó a Ecuador en 3 Copas del Mundo: Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018. En cada uno de estos torneos fue un pilar fundamental Alemania para el 2000, tricolor, aportando su velocidad, 2006 también jugó, fuerza y Grisha. experiencia en el campo. Claro, En sí, el es Mundial obvio. de 2006 ayudó a Ecuador a llegar a los octavos de final, marcando un hito histórico para el país. Además de su participación en los mundiales, Antonio Valencia también jugó en varias ediciones de la Copa América, donde continuó demostrando su liderazgo y compromiso con la selección. A lo largo de su carrera con la tricolor, disputó más de 90 partidos y anotó Qué hijo de importantes puta, goles man. que contribuyeron a las victorias del equipo. Valencia no solo se Es destacó una por su bala, habilidad de en el verdad, es una campo, bala. sino también por su capacidad para adaptarse a diferentes posiciones, jugando tanto como Que extremo mira, parece derecho y extremo, lateral brother. derecho. Su carrera con la Ves, selección lateral es un derecho. claro ejemplo de Pues lo que también de significa extremo derecho, amigo. Mira qué representar a tu locura, país brother. con dedicación y orgullo. Después de Parece una Mo exitosa Salah. carrera en Europa, Antonio Valencia decidió regresar a Ecuador en 2019. Su destino fue la Liga Liga de de Quito, Quito, uno de sí. los clubes más grandes del país. Este fue un momento especial para el jugador. Los más grandes. Chistos. Solo una puta Libertadores que encima fue un robo tienen. ¿De ahí qué más tienen? Mentira, mentira, muchachos, mentira. Mentira a los de Liga, mentira a los liguistas. Un abrazo. Valencia volvía a sus raíces, dispuesto a seguir contribuyendo al fútbol de su país. En Liga de Quito, Valencia demostró que aún tenía mucho que ofrecer. Su experiencia Eso era, internacional en y su Liga sí se pegó también profesionalismo partidas, se hicieron amigo. evidentes en cada O sea, partido. Aunque su se notó paso la por diferencia Liga de europea ahí, Quito fue amigo. muy breve, dejó una huella significativa Sí, en el factos, bro, país. En factos. mayo de 2021, O sea, Antonio Valencia sabes que fue bonito verlo jugar en la Liga Pro. Bueno, en esa época no era Liga Pro, en esa época era Serie A, si no estoy mal. No me acuerdo. Pero bueno, fue lindo ver a un jugador como Antonio Valencia volver a jugar en primera, contra equipos como Barcelona, Independiente, Melec, ¿me entiendes? O sea, fue muy, muy grato, amigo. anunció su retirada del fútbol profesional, poniendo fin a una carrera que abarcó más de 2 décadas. Valencia se retiró Claro, como 2 uno de los décadas, jugadores amigo, qué más locura. exitosos y respetados de Ecuador, habiendo dejado una marca indeleble tanto en el fútbol internacional como en el nacional. Aunque ya no lo veremos en la cancha, el legado de Antonio Valencia seguirá vivo en la memoria de los fanáticos, en la historia del fútbol ecuatoriano. El tren amazónico Factos. puede haberse detenido, pero su historia continuará. Factos, si no hubiera sido por Antonio Valencia, no habría tantos jugadores bueno hoy en día en Ecuador, amigo. O sea, son personas que realmente inspiran a los jugadores, como que bueno, los niños jugadores, jóvenes jugadores, a seguir trabajando para que vean que sí se puede llegar a esas grandes ligas, amigo. O sea, es inspiracional, o sea, realmente son leyendas, amigos, son leyendas. Que Antonio Valencia haya jugado después de venir del Manchester United a Liga es una locura, amigo. Felipao, bueno, no jugaba ya en Liga. Ya, bueno, que en teoría creo que ya estaba retirado, pero bueno, que esté jugando hoy en día en Barcelona, aunque ya no haga ni verga.
Es realmente es un honor, amigo. Realmente que tengamos esos dos grandes jugadores que hayan jugado con nosotros, incluyendo los que hoy en día son jugadores estrella en otros equipos. Es un honor realmente tenerlos jugando en Ecuador y que hayan jugado también en Ecuador. Eso es una locura, amigo. inspirando a quienes sueñan conseguir sus pasos. Pero bueno, hoy en día Antonio Valencia, si no estoy mal, tiene su propio equipo de fútbol, amigo. El AB25. El AB25 que creo que están jugando para segunda, si no estoy mal. Déjame ver, sí, ¿estaban jugando o estaban en ascenso para segunda? AB25. Sí, sí están en segunda, efectivamente. Pero mira, sí, y es bastante bien, o sea, súper bien. Bueno, evidentemente Antonio Valencia, 25, el número icónico que él siempre usó. Pero bueno, sí, sí, amigo, bastante genial. Una locura, lo de Antonio Valencia es una locura. Pero bueno.